¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí, ven, nos pasamos papeles porque estamos liados mirando documentación de una época incluso anterior de la que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de este libro, del sentido de la vida, cuyo autor nos acompaña esta noche, Gustavo Bueno, que muchos de ustedes ya lo sabrán, que es autor del Sentido de la Vida. Buenas noches, don Gustavo. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Tomás García López. Buenas noches, buenas Tomás. Noches. ¿Y por qué vamos a hablar del Sentido de la Vida? Porque, aunque es un libro que se publicó en papel en 1996, hace ya unos añitos, se edita ahora en PDF a través de la red de redes de Internet, y todos ustedes, pues, si están interesados, pueden, y les insto a que lo hagan, consultarlo, leerlo o releerlo si ya lo han hecho. En cualquier caso, como digo, tenemos aquí El Sentido de la Vida, que se publicó en el 96. Tenemos una compañía inmejorable que es su autor y un gran conocedor de la obra de Gustavo Bueno, Tomás. Así que lo primero que le tengo que preguntar, don Gustavo, El Sentido de la Vida tiene ya 13 años, en el 96 se publicó, sí. Tenía 13 años. Es un libro, sé que me va a reñir cuando utilice esta palabra, pero actual. Bien, muy bien, muy bien. Pues mire, aquí tengo yo en el libro, en el ejemplar que tengo yo una nota puesta, no me acuerdo cuándo, aquí, sí, que más o menos viene a responder esto. Vamos a ver, dice, es muy cortita, la voy a leer. Dice, estas lecturas, entre comillas, están escritas para sugerir a los lectores del final del siglo XX caminos de reflexión filosófica no metafísicos, de ideas comunes que envuelven a todo el mundo, tales como sentido de la vida, libertad, alienación, tolerancia, persona, aborto, eutanasia, calidad de vida, etc. Es decir, el libro estaba escrito en unos años, bueno, luego podemos precisar por qué. El libro está escrito en unos años en donde la temática filosófica se hablaba mucho en España de ella, es decir, en las tertulias, no se llamaba filosofía, no hacía falta, pero estaban estos asuntos que yo he leído aquí, estaban en boca de todos. Es decir, que no estaba la gente únicamente preocupada en las tertulias, en los medios, pues por qué sé yo, por el secuestro de la Lacrana o por el secuestro de estos de Argelia o lo que fuera, ¿no? Sino que, sin duda había también cosas de estas, pero se hablaba mucho de tertulias de estos de carácter filosófico, ¿verdad? Se hablaba de la libertad. Yo recuerdo en La Clave, teníamos tertulias completamente que eran como seminarios de filosofía, en la clave que dirigía Balbín. Sí. Y estaba completamente, hablaba gente en la televisión, pues, tipo Cordón, tipo Faustino Cordón, es decir, hablaban sobre el origen de la vida, es decir, pero en plan de tema común, tema común. Y realmente eran temas filosóficos, no eran políticos propiamente. Y entonces, claro, se decía cada cosa que excuso decir, ¿verdad? Y desde luego se echaba en falta la necesidad de introducir un poco, colaborar, introducir un poco el rigor, que supiera qué se quiere decir, ¿no? Sí, porque el subtítulo del libro ya dice de él que es algo especial, ¿verdad? Que no es un título, habla de 6 lecturas de filosofía moral. Y bueno, por eso. En la portada son lecturas, eso son es, capítulos. Eso es, sí, son. Y en la portada se recoge derechos humanos, eso es, igualdad, eso es. Bueno, pues aquí está, eso es. Realmente, esto es realmente, ahí estaba, sí, sí. Es decir, ¿por qué lecturas? Pues porque este libro entonces estaba muy en función de lo que interesaba al público y también a los temarios de bachillerato de entonces, a los temarios de bachillerato que también estaban muy discutidos, y yo entonces consideraba como ahora que el bachillerato superior, que dirigirse a los de bachilleres superiores era lo mismo que dirigirse al público en general, que era un nivel, esto que se decía muchas veces, que una nación es el bachillerato que ha hecho, ¿verdad? Es decir, o bien aquello que decía, que se decía también, uno, ¿de dónde es usted? Dice, uno es de donde ha hecho el bachillerato. No me diga eso que me hunde. Es decir, el bachillerato era entonces entendido, vamos, lo entendíamos mucho así, como un lugar en donde estás hablando no a adolescentes, sino a ciudadanos, a gente que en general, ¿verdad? Más o menos era esta idea. Bueno, pues entonces este libro está escrito como lecturas porque no eran ensayos propiamente, se trataba de la doctrina, era doctrina. ¿Doctrina? ¿Qué quería decir esto? ¿Doctrina de qué? Pues doctrina de un sistema filosófico más o menos implícito, que era el materialismo entonces ya, que estaba más o menos organizado y demás. Y entonces
se trataba de dar un método para hacer ver a la gente que creía que espontáneamente, en aquellas tertulias que os digo, cada uno decía lo que le daba la gana, ¿verdad? Sin tener la menor referencia, simplemente decía, pues yo opino que la libertad es esto, a mí que me importa lo que usted opina, pero un poco el análisis de tratarlo. Se trataba de dar un poco el método a la opinión común en la nueva democracia de que cada uno puede decir lo que le da la gana, y que por el hecho de decirlo, pues ya estaba, y poder decirlo ya estaba justificado. Eso era un poco tratar de entrar en el ruedo de la democracia estrenada, que a este nivel se traducía en esto. Y después ha traducido en nada, ¿verdad?, en de otras cosas. Pero bien, entonces era en ebullición. Y entonces las lecturas eran, porque eran cosas para leer, yo las pensé para leer, y para que las leyera pues, un público de nivel de bachillerato superior. Es decir, un público, no era el pueblo en general, sino un público que sabía ya leer un poco, vamos, que había hecho el bachillerato en una palabra. Y, es decir, que no era suficiente la enseñanza primaria, vamos a decirlo de otro modo, y mucho menos era analfabeto. Un analfabeto, esto estaba fuera de combate, sencillamente. En contra de los movimientos populistas que había entonces cuando había la cultura y demás. Yo recuerdo en Gijón una vez, por aquellos años, en donde en un día de la cultura en Gijón, me acuerdo que estaba abarrotado de gente y estábamos 3 ponentes allí, o 4, y una señora que se presentó como libertaria me dijo, yo soy analfabeta y reivindico mi derecho a pensar tanto como usted, y sé tanto como usted, me dijo allí. Y le digo, usted reivindique lo que quiera, pero si usted es analfabeto, por lo menos se comprenderá que yo sé algo más que usted, porque sé leer. Bueno, se armó ahí un lío tremendo. Pues este era el ambiente, ¿verdad? Y entonces, aquel individuo analfabeta... Claro, si me disculpa, lo que es sorprendente es que no se armara un lío porque esta señora dijera que es analfabeta. No, que va, no, al revés. No, eso la gente decía, ¿qué más da? El pueblo tiene una sabiduría innata. Era esto, ¿no? El pueblo no hace falta... Y entonces, en este ambiente, estado de cultivo, este libro eran lecturas para que mucha gente pudiera, y estudiantes, pudieran aprender un método, ¿no? Y por esto hay que también tener en cuenta lo siguiente, importantísimo, ¿eh? Y por eso se llamó El sentido de la vida, porque el sentido de la vida era la última lectura. Sí. Pero el sentido de la vida era un tema constante en todos los sitios, por supuesto en comentarios, en columnas, en los programas de bachillerato. El sentido de la vida era la pregunta cumbre, la más profunda, ¿verdad? El sentido de la vida tenía un sentido claramente teológico, era el sentido de la vida, es que no tenía una religión, la vida no tenía sentido para él. Entonces yo recuerdo que al describir esto del sentido de la vida, estaba totalmente pensando en reconstruir esa idea, pues desde el punto de vista de nuestras coordenadas. Y sobre todo dar un método para reconstruirlo, decir que el sentido de la vida no se podía agotar diciendo, no, es que el que no tiene fe, su vida no tiene sentido. Bueno, pero diga usted por qué. Y además diga qué entiende usted por sentido, esas cosas, ¿no? Unas cosas elementales en la tradición filosófica, pero que se habían olvidado por completo. Y entonces, pues, quiero decir que de este libro yo creo que la última lectura, El sentido de la vida, luego podemos hablar del asunto, es una prueba o un testimonio de cuál era la pretensión de este libro. Era tratar de recoger el tema, recoger el guante del sentido de la vida. Bueno, de acuerdo, que estaba, digo, era obligado en todo, conferencias que había que dar. Yo he dado 3 o 4 conferencias sobre el sentido de la vida que te las pedían, ¿verdad? En Badajoz, en los sitios más raros, el sentido de la vida. Era un tema que preocupaba muchísimo. Claro, y entonces, pues, y esto seguramente fue alguna conferencia que di yo, alguna cosa que, bueno, por lo menos el esbozo, ¿no? Sí. Yo aquí intentaba reconstruir el problema, de dónde salía el problema, qué significaba sentido, etcétera, y dar una doctrina sobre el asunto. Una doctrina que podía ser completamente mejorada, rectificada, etcétera. Y por eso la pregunta que me hacía, ¿es actual este libro? Pues yo respondería ahora. En cuanto al fondo, por mi parte sí. Ahora, en cuanto a muchas referencias, no. Porque hay que tener en cuenta que un libro de estos pues está completamente, es decir, que no es una cosa cerrada, que está dirigido al gran público y que es a un aspecto, su carácter doctrinal, aunque no quiere ser académico, no tiene apenas citas del libro, no se citan apenas libros ni nada. Sin embargo, pues el libro pues tiene carácter popular, diríamos, y entonces
las referencias que entonces había son las que se tienen en cuenta, necesariamente. Entonces esas referencias, muchas de ellas están pasadas de moda, como natural, y habría que cambiarlas, pero en fin. Bueno, vamos a pasar ahora a un comentario un poco más pormenorizado de cada una de las lecturas. Sin embargo, me gustaría preguntárselo a los dos si hoy, porque no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que hay desde determinados sectores pues consideran que hay derechos humanos, libertad, fraternidad, tolerancia, son cosas que todos sabemos y que no requieren absolutamente ningún análisis, porque todo el mundo sabe lo que es la tolerancia, todo el mundo sabe lo que son los derechos humanos. No sé si en el 96 pasaba lo mismo y con ese espíritu surgió. Entonces se sabía, pero se sabía además de verdad, es la saber. Los derechos humanos, aquellos cuadernillos que daba la UNESCO, derechos humanos, era como la Biblia de toda la gente que estaba ya antifranquista, ¿verdad? Derechos humanos. Los derechos humanos era todo, y se utilizaban los derechos humanos para protestar porque a uno le metían en la cárcel, aunque no fuera por razones políticas, porque en el fondo era una actitud de tipo libertario, claro, está muy bien, pero... Y entonces no se preocupaban, tenían una fuerza de fascinación. Derechos humanos no había nada más que pensar. Tolerancia, bueno, como sigue siendo ahora. Claro, por eso lo digo. Exactamente lo mismo. Era lo mismo. No se daban cuenta que eran ideas de una tradición muy larga, lo de la tolerancia, escucho decir, que era de tradición muy larga. La libertad, claro, libertad era una cosa, libertad se cantaba. Yo recuerdo un día en la facultad, por el pasillo, que había un barullo tremendo de estudiantes que estaban cantando libertad, libertad. Y a mí aquello me ponía indignado. ¿Por qué tienen que cantar libertad, libertad? Y por la misma razón pueden cantar identidad, identidad o cosas de ese tipo, ¿verdad? Identidad, no, pues libertad. Y me acuerdo que salí y digo, pero ¿qué es libertad? ¿A quién están cantando? Y decía aquella pobre niña, pues la libertad, pero ¿qué es eso? Era una cosa absolutamente estúpida, como lo sigue siendo ahora. Una cosa era libertad, pues eso, de que te dejen salir de la cárcel si estás, libertad, pero eso no hace falta discutirlo, claro. Pero el concepto de la libertad que decíamos, eso no existía, era simplemente libertad es que me dejen hacer lo que quiera, pero si quiero que quieres, si tú no quieres nada, si no puedes querer nada porque eres tonta, ¿verdad? O analfabeta, tienes la cabeza vacía, pues... Este tipo de cosas eran. Y por eso digo que la lectura de este libro, pues actualmente debe hacerse mirando la fecha que tiene debajo. Es decir, hace falta poner la fecha, es decir, que cualquier lector ya más avisado que lea este libro, que no se pase de listo, ¿verdad? Y empiece a hacer críticas sin mirar la fecha debajo, ¿verdad? Que vea que es una reedición en PDF. Claro, eso es. Bueno, pues vamos con la primera lectura. Bueno, Tomás, dime. De todas maneras, yo quería hacer una introducción, sí. Y es que es la siguiente. Estas lecturas vienen o derivan de unas lecciones que el profesor Bueno tuvo a bien precisamente insertarlas en un manual de bachillerato. O sea que, digamos que la génesis de este libro está en un manual de bachillerato, sí, efectivamente, pues sí, bueno, con título Simploqué. De eso no me acordaba yo, pero es verdad, eso sí, bueno. Señor, sí. Bueno, pero redunda lo que he dicho, ¿no? Sí, lo redunda perfectamente, pero a mí me gustaría puntualizar en un par de cuestiones. En aquella ocasión, el año 87, pues precisamente de las 6 lecciones, 4 de las 6 lecturas, 4 de ellas eran lecciones que estaban incluidas en ese manual, ¿no? Bien, es verdad que estas lecturas pues son naturalmente retoques importantes, son reelaboraciones... Un punto, que lecturas y lecciones es la misma etimología, ¿eh? Es la misma etimología, pero yo voy a intentar ofrecer una pequeña diferencia, tal y como yo lo veo, ¿verdad? Y por supuesto, algunas de estas lecciones pues están completamente remodeladas. Es como un edificio que se vacía por dentro y queda solo la fachada, ¿no? En principio esta es la idea. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en principio aquellas lecciones iban sobre todo destinadas a alumnos de bachillerato, que eran un fractal de la sociedad. Efectivamente, nuestros alumnos pues luego iban a ser ingenieros o médicos o fontaneros y entonces de alguna manera estaban más bien dirigidas hacia un público juvenil, mientras que las lecturas ya tienen un radio de acción mucho más amplio, es decir, ya está pensado para la gran población, ¿verdad? Para el gran público, ¿verdad?
y él mismo lo dice, para todo el que lo quiera leer, incluso dice pues para periodistas, para ingenieros, para que quieran realmente tener un sistema objetivo para encauzar o para tratar estos asuntos y que no sea de una manera metafísica, que no sea de una manera espontánea, ingenua, etcétera, ¿no? Bueno, yo tengo que decir, lo estábamos recordando antes de empezar este programa, pues que precisamente aquel manual fue censurado en tiempos del ministro Maraval, y muy concretamente el que llevó a cabo esta censura, el tristemente célebre Antonio Castro Viejo, que era pues subdirector de ordenación pedagógica, pues envió un informe completamente impresentable que fue contestado. Aquí en Asturias hubo una reacción, pero vamos, tremenda, ¿no? De todas las figuras que ahora mismo pues han dado marcha atrás con respecto a la defensa de este sistema de pensamiento. Pues qué sé yo, estoy pensando en Manuel Fernández de la Cera, estoy pensando en Antonio Masip, estoy pensando incluso en el parlamentario pues Álvaro Cuesta, y luego pues yo qué sé, personas como Juan Cueto, como Gracia Noriega, que bueno, que todavía sí que vemos que sigue manteniendo la defensa. Yo creo que intervino aquí Cebrián, Calmani, Calmani, todo el mundo, los Santos, en fin, en fin. Bueno, y el caso es que curiosamente el ministerio de aquel entonces ante esta avalancha reaccionó, pero reaccionó justo en un programa de televisión. Querido Pirulí, que entonces dirigía precisamente pues a Fernando García Tola, sí, que ha fallecido hace poco, y bueno, vamos a utilizar este programa como una especie de homenaje póstumo a su figura, porque él fue quien transmitió la noticia que venía justamente desde la voz de Asturias, pues precisamente Tano Ramos en aquel momento era, ¿no? Entonces había un movimiento, bueno, entonces de alguna manera yo quiero decir entonces... Un minuto para situar. Yo recuerdo que un día me llamó Tola, al margen de todo esto, ¿no? Me llamó por teléfono Tola, que era un programa que lo veía muchísima gente, porque entonces no había más que no había entrevistas autonómicas, o estaban empezando. Y entonces me llamó un día Tola, que yo no conocía, y me dije, mire, yo quisiera invitarle mi Pirulí, al querido Pirulí. Eso es. Y le digo, bueno, pero miren, no, que no es mi género, lo siento mucho, muchas gracias a Dios. Y me volvió a llamar otra vez. Pero ¿está usted seguro que digo, bueno, mire, con una condición, si me dejaba sin bloque, voy. ¿Qué es esto? ¿Por un libro que han prohibido? Bueno, pues sí, no se preocupe, venga. Entonces yo fui con esa condición, Sí. Y cuando llegué, esto lo publicaron las noticias que daban de televisión. Y va a hablar Gustavo Bueno, a quien el Ministerio le ha prohibido el libro juntamente con los autores y tal. Entonces, al llegar allí, al Pirulí, pues una moto, como los tiempos de Franco, un motorista, trajo el papel del Ministerio para dárselo a Tola diciendo que ya estaba aprobado. Es decir, que el Ministerio se asustó al ver que había esto, se asustó y ya estaba aprobado, de manera que un poco desactivó. A pesar de esto, yo tuve que hacer al final una alusión, porque me preguntó Tola, bueno, vamos a hablar de Simploqué, pero ya no hay nada que decir. Digo, hombre, pues sí hay algo que decir. Digo, no hay nada que decir, porque ya ha pasado lo principal, pero hay algo que decir, y es que la flamante Sociedad de Filosofía, que entonces dirigía Muguerza, que está tan interesada por estos cosas, no ha dicho ni pío ante el asunto, ¿verdad?, porque estaba completamente progubernamental. Y entonces me aproveché para hacer una serie de rayos y truenas contra aquella sociedad, que determinó después que Muguerza me escribió una carta pontifical, bueno, ya una serie de cosas muy curiosas, pero en fin, para contarlo más en detalle. Y entonces quiero rematar diciendo que entonces esta filosofía dirigida al gran público, hemos pasado ya de estudiantes de bachillerato, que ya eran un fractal de la sociedad, sí. Pues pasamos al gran público, ¿verdad? Y entonces resulta que esta filosofía dirigida al gran público no es una filosofía universitaria, porque es que don Gustavo tiene una introducción en el libro donde digamos que diferencia claramente entre filosofía universitaria y filosofía académica. Eso es, sí. Porque antes, hace un momento, parece que esta palabra se ha utilizado en el sentido universitario. Por supuesto, no son lecturas universitarias, porque no está pensado
no está hecho por un profesor para otros profesores, sino que está dirigido hacia la nación, es decir, a todo el público, a todo el público. Y entonces resulta que el profesor Bueno ahí hace una distinción clarísima entre lo que es filosofía mundana, que sería Sócrates el ejemplar, y filosofía académica. ¿En qué consiste la filosofía académica? Pues, digamos, en ofrecer un sistema y previamente pues hay que definir los términos y hay que hacer clasificaciones para poder colocar las cosas y a cada teoría en su sitio y a cada individuo que hace una observación, pues colocarlo en su verdadera casilla. Ahora tendremos tiempo de poner algunos ejemplos de qué tipos de definiciones ofrece don Gustavo en este libro y qué tipos de clasificaciones, con a mi juicio una agudeza impresionante, ¿verdad? Y entonces también utiliza el término filosofía administrada, porque claro, la filosofía académica se institucionaliza y entonces pues eso atraviesa pues etapas como la Escuela de Alejandría, Roma, la Iglesia, y entonces esta filosofía administrada pues tiene estas dos vertientes, bien la universidad o bien el bachillerato. Entonces el profesor Bueno lo que dice es que este libro en principio es filosofía académica porque mantiene el espíritu platónico, espíritu platónico, es decir, que no es una simple, podríamos decir, opiniones espontáneas, sino que el profesor Bueno se toma la molestia de definir los términos, empezando por la definición del término sentido, que es justo la sexta lectura, y que él en su introducción dice que le pone el título genérico al libro porque toma la parte por el todo, pars pro toto. ¿Por qué? Porque dice él que las 5 lecturas anteriores en cierta manera desembocan en el sentido de la vida. Pues esto me da pie para empezar por la primera. Vamos allá. Ética, moral y derecho, lectura primera. Bueno, pues sí, hombre, él... Ha demostrado Tomás que sabe mucho más exponer lo de otro que uno mismo. Es una idea de Marx, además es evidente. Uno conoce mejor a otro que uno mismo se conoce. Es decir, que esto que ha dicho Tomás ahora, de la relación de esto con Simploclé, a mí se me había borrado, pero en fin, yo la tenía muy oscura porque yo había dicho que esto debían ser conferencias que había dado o cosas que había dado y efectivamente lo eran. Claro. Sí. Lo digo porque esta primera lectura está de absoluta y plena actualidad. Ética, moral, derecho son palabras que están constantemente en prensa, en radio, en televisión, y tampoco tengo yo muy claro que la gente sepa de lo que está hablando. Pues entonces, vamos, concretamente, esta lectura es un ejemplo claro de lo que yo llamaría una lección retocada, porque en el manual Simploclé aparece simplemente la distinción entre ética y moral. La ética como el ámbito de las normas que tienen como referencia pues la individualidad corporal, y la moral como aquel conjunto de normas que tienen como referencia al grupo al que pertenece ese individuo corporal. Pero, sin embargo, en la lectura introduce la idea de derecho, como aquella institución y aquel conjunto de normas que sirve precisamente para, para solucionar los conflictos entre ética y moral, porque entre ética y moral hay coincidencias, a veces se complementan, ¿verdad? Los pone con ejemplos muy claros. Un ejemplo muy claro, pues qué sé yo, el atender en la carretera, pues es un asunto que tiene que ver con la ética y con la moral, a un accidentado, pero también el derecho de alguna manera obliga a que la gente un ejemplo más actual, de hoy. Bueno, hoy por lo menos lo acabo de ver en el telediario. Esta señora que estaba casada de 17 años... Así, la señora de la boda gitana. La boda gitana, sí. Que ahora el Tribunal de Estrasburgo, no sé dónde, le ha concedido la pensión de viudedad. La pensión de viudedad. Sí. Clarísimo, ahí. Esta señora actúa según normas morales, ¿verdad?, pero que no son jurídicas, claro. Y luego por ética le han concedido al otro, de manera que ahí está todo revuelto, que es totalmente actual. Bueno, yo les iba a preguntar por Aminatu Haidar, porque aquí sí que se mezcla ética, moral, derecho... Ahí está lo mismo, sí. Pues, todavía está sin resolver eso, claro. Eso está sin resolver, claro. Pero esto lo han resuelto hoy, de manera que... Sí. Y aquí también prueba, bueno, yo la tesis que sostengo aquí, o lo he sostenido después, no sé, es que de hecho es el derecho quien va solucionando la ética y la moral y prácticamente se traga la ética. Es decir, este ejemplo que ha puesto Tomás, ahora, tal como con el desarrollo del derecho, si uno asiste directamente a un herido de la carretera, le ponen un multazo tremendo. Si no le asiste. Porque su espontánea acción ética tiene que reprimirla en nombre de una norma jurídica que dice directamente usted no atienda al herido, sino que llame por teléfono a la policía o al SAMUR, lo que fuera, ¿no? Y entonces la ética está ya mediatizada por el derecho. Entonces esa norma ética se ha transformado en una norma jurídica,
que tú tienes que prestar, etcétera, etcétera. De manera que el derecho está ahí siempre flotando entre la moral. Bueno, siempre se decía que una de las fuentes del derecho es las costumbres del lugar, ¿verdad? Amores, sí. Claro. Y bueno, y de hecho cuando él habla, pues cuáles son, en qué reside la fuerza de obligar de las normas éticas, pues se refiere naturalmente pues a la estructura hormonal, el hecho de el subsistir, alimentarse, procrear, etcétera, tiene que ver con el ámbito orgánico, biológico, mientras que las normas morales tienen presión social y las normas jurídicas pues es el Estado, claro, es la coacción, y muchas veces el Estado de alguna manera resuelve, otra vez anula. Hay muchas relaciones ahí, por tanto es un mundo muy rico y con los análisis que hace el profesor, bueno, se pueden analizar todos estos casos que se ponen sobre la mesa, los que acaba de apuntar Sharon y muchos otros, por ejemplo lo del secuestro, claro, ahí ¿cuáles son el objetivo ético? Pues mantener la vida de los secuestrados, pero desde el punto de vista moral, claro, pues si tú ayudas a un grupo terrorista, pues lo que haces es de alguna manera propiciarlo. Entonces, ¿cómo tiene que actuar el derecho? Entonces, pues eso una es... de las cosas que yo recuerdo entonces, que tenía entonces, y cada vez más, porque ahora el problema es más serio, es que en España, a raíz de Aranguren, que fue un profesor, un catedrático de ética que tuvo un montón de alumnos, de alumnas, sobre todo que son catedráticas de ética en toda España, ¿no? Pues este Aranguren, siguiendo una tradición pues de alemanes y de otros, definió la ética de la siguiente manera: la ética es un libro. ¿Qué es la ética? Es un libro, es un tratado, acepción que está ya en la tradición. Yo he citado el otro día, no sé dónde, a Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, si lees ética, dice, ética es una parte de la filosofía moral. O sea, que la ética la reducía a un libro de filosofía moral, como cuando decimos la ética Nicómaco, la ética de Spinoza, que son libros. Sí. Y entonces, esta definición de ética, pues es una definición denotativa, que a mí me recordaba siempre aquella famosa definición de Eddington de física, que muchas veces hemos citado. Eddington es un premio Nobel que es muy famoso, claro, de la época de Einstein, que en la época de las discusiones sobre qué era la física, si la física trataba de la materia, si trataba de las sensaciones, de los observables, de lo que fuera, ¿no? Ya harto de tanta definición, propuso la siguiente definición: física es todo aquello que se contiene en el Tratado de Física, ¿verdad? Física es lo que se... Es decir, entonces subrogaba esa definición a lo que había en el Tratado de Física. Claro, aplicado esto a la ética, ética es lo que se contiene en los tratados de ética. ¿Cómo tradujo esto Aranguren y otros? La ética es el tratado ¿de qué? De la moral, ¿no? Y entonces resulta que entonces los profesores de ética, eran los sabios, que entendían la ética docens, que decían los escolásticos, pues resulta que son los que daban al pueblo la conciencia de lo que era la ética, y el que cumplía las normas éticas era pues una especie de salvaje espontánea, ¿verdad?, que digería sin saber lo que es la digestión, y necesitaba de los profesores de ética para que supieran lo que es la ética. Un poco esto. Entonces esta distinción se ha consolidado de tal manera que hoy día es la que se enseña en las universidades. La ética es el tratado de la moral y la consideran como la última palabra, de un modo completamente gratuito. Y por eso, quiero decir que muchas distinciones de estas, que hoy día ya mucha gente ya las admite, sin embargo en aquella época chocaban notablemente, porque al decir, no, es que la moral es el grupo. ¿En qué se diferencia muchas veces me preguntan qué se diferencia ética y moral? Yo me acuerdo que decía, pues por ejemplo, mire, para muchos la ética y la moral es lo mismo, pero se diferencia porque la ética es de izquierdas y la moral es de derechas, ¿verdad? Igual lo que pasa con ateo y agnóstico, ¿verdad? Decían, es lo mismo, pero ateo es de tercera y agnósticos de primera, de verdad, de primera agnóstico, claro. Es como oftalmólogo y oculista, ¿verdad? Y entonces con esto, pues, ética y moral quedaba ya esto explicado, no se explicaba absolutamente nada, claro. Y entonces por eso acuñamos esta distinción, fundada en la tradición, por supuesto, es decir, no gratuita ni mucho menos. Precisamente este libro, como toda la filosofía, huye completamente de la gratuidad, es decir, simplemente una cosa espontánea así por las buenas. Y entonces la moral de mos moris, que es la costumbre, pues es el grupo, frente a la ética, que viene de ethos, porque la traducción de ethos por ética o de ética por moral es de Cicerón.
Cicerón traduce, dice, lo que los griegos llaman ética, nosotros lo llamamos moral. Y ahí viene una ambigüedad completa que se llega hasta nosotros, ¿no? Entonces, esta definición era, por lo menos conceptualmente, muy clara, que era después también en síntesis, ¿no? Que la ética era el conjunto de normas. Definiendo la ética y la moral no era tanto por el origen, sino por el destino de las normas. Todo el conjunto de normas que tienen por objeto, pues, preservar, mantener, fortificar la vida de los individuos corpóreos, esas son normas éticas. Todas las serie de normas que tienen por objeto fortificar, etcétera, la vida de un grupo son normas morales. Entonces, hay intersecciones, hay contradicciones, como decía Tomás, etcétera. Pasemos a la segunda lectura, aunque cada una de ellas nos podría llevar un programa, esto no lo pongo en duda. La segunda lectura sobre el concepto de espacio antropológico. Los que están más familiarizados con el materialismo filosófico saben perfectamente lo que es el espacio antropológico, pero ¿por qué una lectura sobre el espacio antropológico en este libro? Dos palabras, sí. Porque el espacio antropológico, que era una cosa que ya habíamos tratado en otros lugares, ¿no? En el Basilisco, no sé dónde, ¿verdad? Porque el espacio antropológico era una especie de coordenadas muy generales ofrecidas al público de cada Tomás, al público general, para saber por dónde se andaba y dónde nos andábamos nosotros. Sin eso estábamos perdidos completamente en estos temas, ¿verdad? Porque precisamente, para que la gente lo entienda, y aquí también trataba de explicarlo, creo, cuando la gente, que entonces, como ahora, lo que más le interesa es el hombre, no, ahora son los astros, hablan por el universo, ahora son los astros. Todo el día estoy viendo constantemente en televisión, en estas cadenas de lo que sé, de historia, no sé, estas cadenas... Sí, de monográficos, de documentales, sí. El universo sin parar, ¿verdad? Allí está el universo, allí salen las galaxias y tal, constantemente, ¿no? Bien. Y entonces, que es una mitología completa de nuestra época, pero allí está. Pero entonces era el hombre era el hombre. Y los que llegaban a la facultad queríamos saber lo que es el hombre, se había fundado antropología entonces, antropología en todas las universidades, entonces el hombre era lo fundamental. Y entonces, y estaba muy en boga aquella famosa fórmula de Gehlen, discípulo de Marcel, que decía, hasta ahora, decía que el hombre ha intentado conocerse desde la naturaleza o desde Dios, pero al hombre hay que entenderlo desde el hombre. Esta fórmula para algunos era la definitiva. Naturalmente, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta? Estaba también muy de moda aquel libro famoso de Alexis Carrel, un bestseller durante muchos años, La incógnita del hombre, ¿verdad? Entre médicos se leía aquello mucho, porque Alexis Carrel era un médico famoso francés, ¿no? Bueno, pues entonces, precisamente en este contexto, el hombre se presuponía o como una entidad inteligible por sí misma, o bien como algo que había que ponerlo entre la naturaleza y Dios. Y como esto eran las referencias, no había más remedio que reconstruir aquello. Y aquella reconstrucción era el espacio antropológico. Entonces, primero, en dos palabras, el hombre por sí mismo es ininteligible. Todo el mundo puede entender que un hombre aislado, el hombre del volante de Avicena que yo ponía siempre, un hombre que está volando, que está fuera de contacto de todos, más que conoce a sí mismo, el cogito cartesiano, pues no sirve para nada. Yo muchas veces decía entonces, el cogito cartesiano, que era una de las cosas más profundas entonces en España, cuando empezó... Y que lo sigue siendo, según para quién. El cogito ergo sum, eso producía espasmos a la gente, a los profesores de filosofía, qué profundidad, ¿verdad? Y además el escepticismo, no creo en nada, todo es ilusión, pero yo pienso, lo existo. Yo me acuerdo que decía entonces mucho, y lo sigo diciendo, el método cartesiano, si se llega al tiempo, lo que ocurre es que el que dice cogito ergo sum después de la duda metódica, lo que pasa es que se queda dormido. Porque si uno pierde todo contacto con el exterior, se queda dormido, ¿verdad? Por experiencias que hacían entonces, bueno, y siguen haciendo. Bueno, total, el hombre es ininteligible fuera de su contorno, de su mundo, y entonces resulta que distinguíamos el material antropológico, lo que está en un museo, por ejemplo, el material antropológico, de las coordenadas de este material. Y estas coordenadas, haciendo historia rapidísima, imprescindible para entender lo que es esto, ¿verdad? Y el que no sepa de esto, pues que se calle, que haga favor de callarse, ¿verdad? Le digo al público en general, si no sabe nada de esto, que se calle de este asunto, y que no hable ni de uno ni de eso, pues tiene que haber reflexionado un poco sobre el asunto. Entonces, resulta muy curioso saber que, por ejemplo, hace muchos siglos, pues los gnósticos introducían múltiples coordenadas
Un momento, don Gustavo, porque no sé si Tomás tenía algo que añadir ahora, que me estaba pidiendo la palabra con respecto al tema de... Sí, del espacio antropológico. Exacto, claro que sí. Pues nada, el asunto es el siguiente, que lo que apunta el profesor Bueno con respecto a esta definición del espacio antropológico, que lo define precisamente a través de 3 dimensiones. El espacio antropológico es tridimensional. Hay un eje radial que nos comunica con la naturaleza, un eje circular que nos relaciona a los hombres con los hombres, y un eje angular con los númenes. Pues efectivamente era salir al paso, con esta definición se podía salir al paso a esas antropologías unidimensionales que creían que lo humano se explicaba a partir de lo humano, pero también con respecto a ciertas antropologías materialistas que reducían el espacio antropológico a 2 dimensiones, naturaleza y cultura. Y entonces un espacio plano, bidimensional, que eliminaba completamente la relación del humano con los númenes, no solamente con lo divino, sino con los númenes en general. La religión o bien se entendía desde un eje, la religión de los astros, el babillonismo, o bien la religión del hombre, de Feuerbach. Eso es. Que luego precisamente aparece en la última de las lecciones, cuando después de analizar el concepto de sentido, que a mí me parece que es uno de los trabajos más agudos del libro, ¿no? La idea de sentido, porque hay una variedad enorme de significados. Por ejemplo, hay significados objetivos como el sentido de la vista, pero luego hay sentidos lingüísticos, por ejemplo, el sentido de un texto, el sentido de una traducción, si tiene o no tiene sentido. Pues yo qué sé, el sentido de un gesto, de un ademán, y después un vector, desde el punto de vista físico, es decir, que desde el punto de vista que hay muchos sentidos. Y entonces, por eso, bueno, lo que hace es decir sencillamente que la palabra sentido pues tiene un significado ontológico, que viene a ser una especie de unidad esencial a partir justamente de todos estos significados, y que luego precisamente, digamos que al aplicarlo al sentido de la vida, porque el análisis es muy rico y muy agudo y no nos da tiempo ahora a exponerlo plenamente, lo que él dice es que hay un significado ontológico que supera, por así decirlo, este nivel fenomenológico, y que con él precisamente lo que hace luego es progresar sobre el sentido de la vida, pues en el sentido de una especialización que él llama la religación. Pero encuentra 4 géneros de religación, uno de los cuales es la religión, pero no se reduce la religación, por lo tanto el sentido de la vida no tiene por qué ser solo religioso, sino que hay otros 4 sentidos, ¿verdad? Pues, bueno, se pueden decir rápidamente, ¿verdad? En principio habría una religación con los objetos culturales, cuyo extremo pues serían los fetiches, ¿verdad? Es decir, esta religación. Habría una religación de los hombres entre sí, y pues naturalmente eso sería la moral. La solidaridad que decimos. Y luego habría otra religación con el cosmos, es decir, con el universo, ¿verdad? Y eso sería un misticismo, un panteísmo, y luego estaría la religación, que es una concreción del sentido, ¿verdad? La concreción con los númenes, pero ahí el profesor Bueno, como se sabe muy bien, pues distingue entre númenes primarios, secundarios y terciarios, con lo cual el análisis es absolutamente certero y permite pues decir que el sentido de la vida, pues en principio no viene de fuera, sino que está vinculado precisamente a la realidad humana, tanto biológica como biográfica y política, ¿verdad? En segundo lugar, claro, sin duda alguna, si no viene de fuera, tiene que estar implicada en la relación de unos hombres con otros, y por tanto los demás juegan un papel importantísimo en la idea de la construcción de persona, el sentido de la vida personal. Pero también es impersonal en la medida que sin los otros no puede haber en absoluto persona, Y finalmente, pues que el sentido de la vida no tiene por qué estar claro, nítido, distinto, sino que puede haber confusiones, puede haber oscuridades. Pero, sin embargo, esto es muy importante, yo creo, bueno, me acuerdo yo de una de las cosas más importantes que yo creía que había que tocar entonces, era la conexión del sentido de la vida con la verdad. Eso es. Porque el sentido de la vida se entendía psicológicamente siempre que aunque el sentido fuera falso, y fue una mentira, sin embargo, si daba ánimos para seguir viviendo el opio del pueblo, una palabra, pues estaba justificado. O sea, el pragmatismo, la verdad es lo que es útil para la vida. Y yo ahí me acuerdo que ponía un ejemplo que a mí me parece que era contundente. Yo ponía un ejemplo, pero se podían poner ejemplos históricos a montones, ¿no? De un físico para el cual, que está completamente obsesionado por encontrar el perpetuum mobile. Por encontrar la forma de hacer el perpetuum mobile. Y entonces logra convencer a los gobiernos correspondientes y monta aquí un equipo monumental
que da sentido a su vida y a la de todos los demás, e incluso a la nación, porque sabe que va a dar el sentido de la vida, el perpetuum mobile. Está trabajando allí durante 30 años, naturalmente no consigue nada, y entonces, ¿esa vida tuvo sentido? Pues no, esa vida era una vida de un hombre estúpido, inconsciente, que no sabía que eso es imposible, porque es imposible hacer un perpetuum mobile. Y entonces, psicológicamente sí, el hombre había tenido toda su vida sentido, ¿verdad? Porque toda su vida estaba orientada a eso, la de su equipo, la de los que lo financiaban, la del público que estaba esperando allí la resolución de otros problemas, y sin embargo era una vida estúpida. Entonces, el sentido de la vida estaba ligado a la verdad de algún modo. Era en contra del pragmatismo. Sí. Hemos hablado antes de... Bueno, ¿querías añadir algo más? Bueno, no, por favor. Lo digo porque no nos queda mucho tiempo y sí que me gustaría, aunque sea dar algunas pinceladas sobre todas las lecturas. Hemos hablado antes, brevísimamente, ha hablado usted, don Gustavo, sobre la libertad. Me gustaría que dijésemos algo sobre la lectura tercera, individuo y persona, y la lectura quinta, los derechos humanos, que como casi todo lo que hemos comentado aquí está tan de moda últimamente. Entonces, pues, don Gustavo, hablemos sobre... No se peleen, que tenemos tiempo para todo. Como hay muy poco tiempo, a mí me gustaría destacar de estas dos lecturas, lo que a mi juicio yo destacaría de estas lecturas es la clasificación que nos ofrece las teorías sobre la persona y las teorías sobre los derechos humanos. A mí me parece que eso es definitivo en el materialismo filosófico, porque no es una definición al uso. Ahí el profesor Bueno lo que hace es cruzar 4 criterios que tienen 2 valores, y entonces obtiene de esta manera 16 posibilidades. En el caso de la persona, de alguna manera encuentra esas 16 posibilidades en la historia de la filosofía y en la historia de las religiones, y hay 16 teorías. Y en el caso de los derechos humanos, pues también hay 16 teorías. A mí me gustaría, si yo dispongo de un poquitín de tiempo, pues decir cuáles son estos criterios en un caso y en otro. Digamos, técnicamente son hipercubos, es decir, estructuras abstractas que tienen 4 dimensiones. Y esas 4 dimensiones pues dan 16 posibilidades, ¿no? Empecemos por los derechos humanos. Pues, ¿cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son los criterios para clasificar teorías sobre los derechos humanos? Primer criterio, que los derechos humanos puedan tener un instrumental jurídico o que no. Segundo asunto, que los derechos humanos tengan que ver con mores o con reivindicaciones o no. El tercer criterio, pues que haya una lista de derechos humanos o que sea una cosa global, partes o todo, un código global. Y finalmente, si los derechos humanos tienen un carácter evolutivo o no lo tienen. Entonces empieza él a combinar esto y, por ejemplo, pues analiza o nos propone el estudio de por lo menos 4 de esas 16 teorías, que son, por un lado, el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Positivismo jurídico, claro, todo se reduce a un código jurídico, no hay mores, no hay tampoco listas, pero si tiene un carácter evolutivo. El justnaturalismo, todo lo contrario, Claro, esto es, claro, que no tiene un componente evolutivo, no se funda en una estructura jurídica, pero sí que hay mores, sí que se remonta a los mores y también hay unas listas, ¿verdad? Y luego también hace el contraste entre el marxismo y Nietzsche, Es decir, que la teoría marxista de los derechos humanos de Marx pues tiene 2 características propias del positivismo jurídico y otras 2 del justnaturalismo. Y Nietzsche, pues lo contrario, es una manera de proponernos el estudio de estos personajes, ¿verdad? Pero que nunca yo lo había visto en otros sitios, donde los manuales pues no son una cosa muy sosa, y sin embargo con esto uno se pone a investigar y dice, pues caramba, pues esto funciona, ¿verdad? Y lo mismo con la idea de persona, construye otro hipercubo, y ahí sí que es donde quedan reflejados pues Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Santo Tomás, bueno, todos los grandes pensadores que tienen algo que decir sobre la persona. Y cuáles son aquí los criterios. Primero, que el criterio, y aquí volvemos naturalmente al espacio antropológico, uno de los criterios es que la idea de persona se funde sobre todo en un ámbito de carácter angular. Ese sería el caso, por ejemplo, de Kant. O por el contrario, que no, que el ámbito de la idea de persona se fragua en un ámbito circular, es decir, las relaciones de los hombres con los hombres. Ahí tendríamos a Hegel y a Nietzsche, por ejemplo, ¿verdad?
segundo criterio, que la idea de persona pues sea anantrópica, es decir, que no tenga que ver con lo humano, sino más bien con lo divino, ahí estaría Kant, o por el contrario que sea antrópica, ¿no? que tenga que ver con lo humano y solo se puede explicar a partir de ahí. Ese es el caso de Marx, pero también el caso de Santo Tomás de Aquino. La diferencia entre Marx y Santo Tomás de Aquino es que uno está más en el eje angular y otro más en el eje circular, y claro, pues naturalmente uno tiene una concepción evolucionista y el otro no. Vamos, hay hace unos juegos ahí con... Vamos, el público debe tener en cuenta que la expresión persona humana parece redundante a muchísimos entendedores, porque la persona es siempre humana. Bueno, señores, no es redundante, claro, porque tengan ustedes en cuenta que la idea de persona que hoy tenemos no la agrega el prosopón, que era la máscara que se ponían los actores para salir al escenario, que la idea de persona que hoy tenemos en los derechos humanos, en la persona, cuando se discute en la cuestión de la igualdad de género, no hace falta distinguir ni hombre ni mujer, porque somos personas todos. Bueno, pues esta idea de persona, esta es una idea cristiana, eso es lo que hay que saber históricamente, y esto es una cosa totalmente indiscutible. Que la idea de persona en el sentido actual, en el sentido griego, la idea de persona, tal como la definición Boecio, sustancia, supuesto racional, de naturaleza racional, etc., la idea de persona está desarrollada precisamente en los concilios de Nicea y de Éfeso principalmente, precisamente para tratar del problema de las personas y naturalezas de Cristo, ¿verdad? El individuo Cristo y la persona de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Estas cuestiones teológicas, que a muchos les parecen pues completamente teológicas y metafísicas, están en la base del concepto de persona actual, porque el cristianismo está en la base de toda la filosofía política moderna. Es decir, por ejemplo, la Revolución Francesa, que da lugar a la democracia moderna, esa tiene un estirpe totalmente cristiana, no griega. Es decir, la democracia griega no tiene nada que ver con la democracia de los franceses y después posteriormente. La democracia moderna, la democracia en una palabra, tiene un origen cristiano. Robespierre ha sido muchas veces considerado como un verdadero cristiano dentro de la Revolución Francesa. Es decir, es la exaltación del individuo, como Rousseau es el contrato social. Cada individuo tiene por sí mismo una capacidad soberana y luego pacta con los demás, pero es el individuo, eso es el cristianismo completamente, principalmente la componente cristiana. Y entonces, por eso no tiene nada de particular que cuando se habla de persona, se diga persona humana, porque hay personas divinas, claro, al margen de que hoy día estamos al cabo de la calle de ET, de los extraterrestres, que son personas que no son humanas, ¿verdad? Quiere decir que es un tema totalmente actual. Y por eso Santo Tomás de Aquino su teoría sobre la persona es absolutamente fundamental, es decir, para entender. Los que hablan de estas cuestiones dicen, bueno, estas cosas de religión y teología, no sea usted majadero, hombre. Claro. Si lo que decían los ángeles y las personas angélicas y demás de Santo Tomás, que son especies únicas, estos son lo que ahora llamamos extraterrestres, ¿verdad? Claro. Y lo que los griegos llamaban démones, es decir, que es la misma ideología. Y entonces la cuestión que se ventila es si el hombre es la única persona en el universo o si hay muchas personas en las galaxias, ¿verdad? Esa es la cuestión, y es una cuestión totalmente actual. Entonces, es pura ignorancia los que, incluso estos días, con motivo de la ley del aborto y demás, te dicen, no, es que son cosas de religión. Usted es una analfabeta, señora, ¿verdad? No sabe lo que dice. Digo la señora porque en nombre acordarme de la ministra de Igualdad, ¿verdad? Que la pobre mujer, pues, ¿qué va a decir? Claro, harto tiene con decir las bobadas que le han dicho que diga, ¿verdad? Tomás, ¿algo que añadir? ¿O pasamos directamente ya a los derechos humanos? Bueno, sí, ¿no? Ahí le dejo yo, le cedo la palabra a Tomás totalmente. Bueno, nada, yo he empezado por lo que más me gusta a mí de ese capítulo, que es la clasificación. Estas 16 teorías, pero que el profesor Bueno solamente desarrolla 4. Como hemos dicho, el justnaturalismo, el positivismo jurídico, el marxismo y Nietzsche. Pero ese capítulo es mucho más, es muy rico porque tiene, por supuesto, otros asuntos, como por ejemplo el de los fundamentos, claro, que hay fundamentos teológicos, y que hay pues fundamentos factuales, o que hay pues fundamentos etológicos. Pero el profesor Bueno nos lleva precisamente al hecho de que la estructura de los derechos humanos tiene más bien una estructura ética, tiene fundamentos éticos más que morales. Pero sin embargo, el profesor Bueno lo que hace es un análisis de la Declaración Universal del año 48, 1948, de los 30 derechos humanos, y los clasifica, hace una clasificación también,
No todos tienen el mismo ámbito, incluso hay contradicciones entre ellos. Entonces, pues se establece del 1 al 14, me parece, si no me falla la memoria, pues tiene más que ver, podríamos decir, pues eso, con el ámbito reivindicativo, ¿no? Con el positivismo, perdón, con el justnaturalismo. Son derechos más bien naturales, propios con naturales, mientras que todo lo que es derecho a la asociación, a la libertad, etcétera, tiene más que ver con las reivindicaciones. Pero a la vez, ahí luego, por un lado esto, por un lado establece, aplica las ideas de positivismo jurídico y justnaturalismo para clasificar los derechos, pero también para clasificar los derechos en lo que serían fundamentos éticos y fundamentos morales, y entonces pues todo aquello que hace referencia a la persona o al individuo pues tendrían un componente estrictamente ético, es decir, personalizado. Pero en el momento en el que hay otros derechos donde se trata de insertar al individuo en las estructuras sociales o en las estructuras políticas, pues entonces él va del 14 al 30 o al 29, el último sería la recopilación final, pues habría por supuesto una incorporación de los individuos a lo que serían la sociedad civil, todo lo que tiene que ver pues con los derechos laborales, los derechos sociales y otro grupo de derechos humanos que tendrían que ver con la sociedad política, es decir, el derecho pues a participar en las elecciones, a ser candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, la lectura papanata de los derechos humanos que se nos obliga desde los programas de educación, muy concretamente educación para la ciudadanía o filosofía de ciudadanía, nos hacen una apuesta completamente impresentable de los derechos humanos porque creen que es una carta que los alumnos tienen que aprenderse de pacotilla, de memoria mecánica, sin hacer ningún análisis ni saber que existen muchas teorías sobre los derechos humanos. Incluyendo el artículo primero que dice todos los hombres nacen iguales. Mentira. Sí. Mentira, señores de la ONU o de la Asamblea. Los hombres no nacen iguales y además no son iguales, porque la igualdad es un concepto abstracto. O sea, ¿iguales en qué? En el color del cabello, en sexo, en religión, bueno, y otro artículo de los primeros también. Y los hombres tienen derechos independientemente de su lengua, de su religión, de su sexo. Entonces está usted definiendo el australopiteco. Claro. Es decir, un hombre que no tiene ni religión, ni tiene idioma, ni tiene tales, es el australopiteco. Entonces déjese de tonterías. Sí. Y entonces con esos fundamentos, ¿cómo se va a seguir adelante? Claro. Es el fundamentalismo de la igualdad, un igualitarismo completamente necio, vamos, claro, que no tiene ningún sentido. La igualdad, ¿qué era? Hacer un parámetro de igualdad. Claro. Soy igual, ¿pero en qué? En peso, en volumen. Esto es una cosa elemental. Y sin embargo, esta gente cree que la igualdad es, lo dice todo y no. Y luego finalmente el asunto de la 30 lengua. segundos. Es decir, sin una lengua particular no se pueden transmitir los derechos, como les decía yo a los alumnos esta mañana. Es decir, yo sí estoy transmitiendo los derechos, pero os lo transmito en español. Claro. Y eso va en contra de ese precepto que dice al margen de la lengua. Es imposible. Sin lengua, ¿cómo voy a transmitir yo, verdad? Bueno, pues antes hemos hablado de Simploqué al comenzar el programa y hablábamos de cómo nació con dificultades, por decirlo de alguna manera, el Ministerio no lo quería aprobar con forceps. Lo que sí es cierto es que todavía hoy, ¿cuántos años después? Más de una década después de que se aprobara con dificultades, en algunos institutos me consta, y Tomás lo sabe que es profesor de secundaria, que se sigue enseñando filosofía con Simploqué, con lo cual y ha sobrevivido a muchos de los que... Dijeron que todo esto del Ministerio había sido una maniobra nuestra para conseguir la propaganda. Publicidad. Claro, bueno, pues si ha sido así, ha surtido buen efecto porque ha superado a muchos de los políticamente correctos en ese momento. Y luego, ya en segundo lugar, para despedirme, gracias a los dos por acompañarnos, porque ya prácticamente no nos queda tiempo, y a ustedes, si creían si tienen absolutamente claro lo que es ética, lo que es moral, lo que es libertad, lo que son los derechos humanos, yo les aconsejo que se lean El sentido de la vida, si no lo han hecho ya. Y cuando se lo lean, vuelvan a preguntarse si tenían claro lo que era la libertad, los derechos humanos, la ética, la moral, el derecho. Y ya me cuentan. Nos vemos el miércoles que viene aquí en Teatro Crítico, en Tegasturas. Gracias. Buenas noches.